Bueno, hermanos, entremos al tema de hoy. El tema lo he titulado La autoridad amorosa y entre paréntesis y generosa de Cristo. La autoridad amorosa y generosa de Cristo. Y quiero que leamos este versículo que todos los que hemos estudiado un libro que usamos para los servidores que se llama El liderazgo de Jesús. Todos ellos se saben esta escritura porque es la escritura central de ese libro. Es Marcos 10, 45, pero lo vamos a leer aquí, al menos lo vamos a leer desde el versículo 42 y después vamos a ver el contexto. Dice Marcos 10, 42, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el Señor Jesucristo vino, aquí hay dos palabras claves que nos hablan en este pasaje, que el Señor Jesucristo vino para servir y para dar. A esas cosas Él vino. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es que los hijos de Zebedeo, o sea, el apellido de ellos era Zebedeo, Santiago y Juan. Y también vamos a ver que en Mateo 20:20 nos habla que fue también la mamá de ellos. La mamá, se pusieron de acuerdo, parece los tres, la mamá y los dos hijos, y parece que fue la mamá, la vocera. Según Mateo, pueden ir allá si quieren y mirar, pero según Mateo, parece que la mamá fue la que habló con Jesús y los dos hijos estaban ahí también. Y estaban diciéndole al Señor Jesucristo lo siguiente. Dice, Jacobo y Juan, y ya sabemos que la mamá, principalmente la mamá, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos, seguramente sin saber lo que estaban pidiendo, dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y se refería a la tortura, al tormento, a la persecución que Cristo iba a recibir y que ellos también iban a sufrir. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los otros discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Y entonces este pasaje nos está hablando de algo tan normal en la naturaleza humana. La naturaleza humana le gusta usar su posición, usar sus capacidades, todo lo que está en su posibilidad para lograr ponerse adelante de los demás. Nuestra naturaleza humana es querer ganar ventaja sobre otros.
La naturaleza humana es querer dominar y tener poder sobre otros y usar nuestras conexiones. En este caso, Santiago y Juan están usando su conexión, su cercanía con Jesús. La mamá de Jacobo y de Juan está usando su cercanía con Jesús para una petición increíble. Increíble. A ellos les pareció que podían pedir el estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y esa es la naturaleza humana, el deseo de siempre alcanzar poder, alcanzar honra, alcanzar bienes materiales, alcanzar ah, dominio sobre los demás. Y el Señor Jesucristo, sabiendo de esta naturaleza humana, Él dijo, miren, esa es la mentalidad del mundo. La autoridad que el mundo tiene se gana a través de comparendas, corrupción, amigos, gente que se pone de acuerdo para llegar al poder y estar por encima de los demás y abusar del poder. Eso es lo que dice ahí. Dice que Jesús les dijo, los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. El Señor Jesucristo era absolutamente consciente, él sabía de la condición humana, de la debilidad humana, de la codicia humana por el poder, por el deseo de esclavizar a otros, por el deseo de usar a otros y estar por encima de otros. Es la mentalidad del mundo. Esa era la mentalidad, esa es la mentalidad del mundo, y el Señor Jesucristo no era ignorante de esa debilidad del ser humano. La verdad es que aquí dice con claridad que los gobernantes de los países y del mundo no suben a servir. Esa es la realidad. El Señor Jesucristo lo entendió. La gente no sube a servir. Pues más o menos, ¿no? Más o menos. Pero la realidad es que suben porque quieren poder y potestad y quieren gobernar y enseñorearse de las naciones y mostrar su poder y mostrar lo que pueden lograr y tener. Esa es la verdad. El Señor Jesucristo no era ignorante de lo que es el ser humano, y él sabía de esta actitud en todas las naciones del mundo, en todas las naciones del mundo. Y luego le dice a sus discípulos, pero con ustedes y mi reino. El Señor Jesucristo dice que su reino no es así, que es otra cosa, que es otra mentalidad distinta a la mentalidad del mundo. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar, para servir y dar. Y él lo demostró, no solamente lo dijo, porque el discurso político es decirlo, y decirlo bien, decirlo para que la gente se convenza. Es que nosotros vamos a subir para servir y para ayudar a la gente. Eso es lo que la gente dice, pero no hacen eso. El Señor Jesucristo vino para servir y para dar, y Él lo hizo. Él dio su vida, todo lo que era dio por nosotros y nos pasó de la muerte, literalmente nos sacó de la muerte a la vida y nos ha servido, siempre nos sirve, está haciendo una obra con nosotros. Y entonces esa imagen del lavado de los pies, como el Señor Jesucristo siendo Dios, se inclinó para lavar los pies de sus discípulos, su disposición a servirnos, aunque Él es Dios. Por eso Dios es un Dios que es rey y su autoridad es amorosa y es generosa. Y eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Es una mentalidad nueva, distinta. Es la mentalidad del reino, la mentalidad de servir y de dar. Qué difícil es servir, qué difícil
es dar. Yo quiero mostrarles este mapa del índice de corrupción mundial. Por favor, nos dicen si alguien no está oyendo bien o alguna cosa, envían un correíto ahí por el chat, nos dicen cómo nos están oyendo. El mapa del índice de corrupción mundial. Y quiero que observen muy bien este mapa, detenidamente. Leamos primero lo que dice. Entre más rojo es el color de un país, más corrupto es. Entre más rojo, más corrupción hay. Y entre más verde, menos corrupto y más próspero. Entre más verde, menos corrupto y más próspero. Ahora, quiero que vean el mapa, porque hay distintos colores y en la lista de países de menos corrupción está Nueva Zelanda, que está por acá a la derecha, abajo. Bien, es una islita que se ve pequeña en este mapa. Es color puro verde, verde, verde. Ellos tienen en el ranking de países menos corruptos, están de primeros. Una sociedad limpia, una sociedad donde los gobernantes suben realmente a servir. Ahora, el que hacía los comentarios sobre todo este mapa decía, eso no quiere decir que no haya corrupción. En todas partes hay corrupción. En todo lugar donde haya un ser humano hay corrupción. El ser humano es corrupto por naturaleza. El Señor Jesucristo lo dijo. Es así, el ser humano es corrupto. Pero en estos países los comportamientos de corrupción se reducen drásticamente, muchísimo en comparación con los demás. Entonces, el primer país de índice de honestidad de sus gobernantes está Nueva Zelanda. Luego, ustedes ven los países más verdes, oscuritos, que están ahí: Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, los Países Bajos. Hay algunos otros países, toda Europa en general son países que han aprendido, pero es que ahora quiero decir con claridad, ellos aprendieron que el mejor camino es evitar la corrupción y lo aprendieron a través de guerras, revoluciones, matanzas, todo tipo de luchas sociales, hasta que al fin dijeron, oiga, no vale la pena ser corruptos. Bajaron reyes, tumbaron reyes, acabaron con dictaduras y establecieron sus sistemas democráticos en los que hay unas personas que realmente suben a servir. Y esas personas y esos sistemas han sido buenos sistemas que traen bienestar para la mayoría de la gente. Y entonces vemos la mayoría de Europa son países donde el liderazgo es en general servicial. Y vemos color verde también en el Canadá, es uno de los países de muy baja corrupción. Y Pirri, que es uno de estos hombres que hace muy buenos comentarios y muy buenos clips, nos informaba hace poco acerca de Montreal, cómo funciona Montreal y el respeto que hay en la gente, el respeto por la diversidad de pensamiento, por las religiones, por todo el mundo. Hay un respeto y hay un deseo de vivir en bien y de ayudarse mutuamente, una sociedad que vive para respetar y servir a los demás. Estados Unidos, hay algunos países en África abajo que son países que no tienen tanta corrupción. Arabia Saudí y Emiratos Árabes países que no tienen tanta corrupción. En Latinoamérica están Chile y Uruguay. Chile, Uruguay y las Guyanas y un paísito ahí pequeño que se llama Guyana, como países donde la corrupción es baja. Me llamó mucho la atención que esté allí Chile y esté Uruguay. Y luego vamos viendo cómo va transformándose el color y entonces, por ejemplo, toda la Rusia, ustedes ven aquí toda esta área de Rusia, Rusia tiene un colorcito que se acerca como al rojo. China es menos corrupta que Rusia, pero entonces China tiene otras cosas y es que tiene un gobierno absolutamente controlador, totalitario, donde ellos saben quién eres tú,
para dónde vas, qué haces, qué piensas, si tú apoyas el gobierno o no, y te tienen medido por miles de millones de cámaras, y cada vez que tú usas tu tarjeta de crédito, porque el dinero casi no se usa ya en China, ya no se usa dinero, siempre que tú vas, tú pagas con el celular, tú pagas con tu celular, es decir, ya no se usan ni siquiera tarjetas de crédito, pero cada vez que tú pagas con tu celular, hay un registro, alguien sabe lo que estás haciendo, alguien sabe, hay un control absoluto sobre la población. Y aunque hay mucha prosperidad y todo lo demás, es un sistema totalmente autoritario. Y eso hace que haya cierta corrupción. Y Rusia, donde ha habido toda esta revolución y todo lo demás, y bajaron a los zares y hubo muertos y mucha gente murió en la revolución, todavía anda acercándose hacia el rojo, ¿no? No, no es rojo, no es rojo, pero hay un sistema también totalitario. Y todos estos países han aprendido a través de la historia, de las revoluciones, a través del dolor humano, a ser cada vez un poco más democráticos, y sin embargo todavía hay esta opresión, pero cada uno de estos países trata de imponer su sistema al mundo. Y entonces vemos cada vez el rojo se va encendiendo y vemos que mucho de África es muy corrupto. Hay países en el África especialmente muy corruptos, y en Latinoamérica pues se deja ver con plena claridad a Venezuela, donde el cambio de sistema, y es que no es que ahora, es que Venezuela y toda Latinoamérica ha tenido una tradición de mucha corrupción, pero Venezuela, según las estadísticas y lo que muestran acá, hay muchísima corrupción, hay control absoluto de todo, y si tú no eres amigo del Estado y amigo de cierta gente, pues tú no puedes lograr absolutamente nada. En Centroamérica está pues Honduras, Nicaragua, El Salvador, igual en condiciones. Me sorprendió, francamente, a mí personalmente, y este dato es actual, esto es del 2021, es decir, ellos están actualizando todo esto porque hay organismos que se especializan en llevar este índice continuamente, el índice de corrupción mundial. Me sorprendió que Colombia no esté en rojo. Me llama la atención eso, considerando la cantidad de millones de personas que están en la pobreza. Hoy nos estaban informando que solo aquí en Bogotá hay más de 1 millón de personas en extrema pobreza. Y yo digo, bueno, no lo tienen allí como rojo. El asunto es que esa es la condición del mundo, y como yo les decía, entonces hay países que quieren imponer su sistema y ponen mucho dinero para promover su sistema. China está creciendo en influencia en el mundo entero, China, y está poniendo mucho dinero en influir en el mundo entero. Y entonces ellos tienen una enorme experiencia en ferrocarriles de alta velocidad, en trenes de alta velocidad, en puentes, en obras civiles, y ellos están llegando a muchas partes y están prestando mucho dinero. Ellos son los prestamistas en este momento más grandes que hay, la China, y detrás de eso pues viene ese sistema de ellos. Y aunque ustedes pues todos lo sabemos, el mundo está en una guerra ideológica, de ideologías, una guerra de políticas, una guerra de quién es el primero, quién es la potencia, quién es el imperio, quién va a ser el imperio en el 2050. Y muchos dicen que Estados Unidos va a ir perdiendo totalmente su influencia, y otros países van a emerger, van a salir y van a imponerse como imperios del mundo. Y todo parece que China va a ser ese imperio que viene y se está imponiendo en el mundo, pero eso es con mucho dinero, eso es con mucho dinero. Y lo estoy mencionando porque tiene que ver con el sermón, tiene que ver con que las personas, los sistemas de gobierno y los políticos ponen dinero para promover sus sistemas políticos. Y hay un sistema de espías por todo el mundo. Y ahí hay luchas que están más allá de las guerras convencionales. Hay guerras cibernéticas. Ustedes saben, aquí en Colombia hace poquito nos dijeron de las tomas que se hicieron, de
los computadores y de sistemas de comunicación del Estado que fueron infiltrados. Hay una guerra cibernética y esa guerra se da increíble desde lugares encerrados con un ejército de computadores y gente que está muy bien entrenada para entrar y cambiar y alterar y hackear sistemas de gobiernos. Estamos en un mundo de una guerra muy distinta a la convencional, pero todavía se hace esa guerra convencional, pero estamos en guerra, estamos en guerra. Y por ejemplo, Rusia tiene la fama de que si hay alguna persona que está en contra del poder, lo persiguen donde estén y los, de alguna manera increíble, resultan envenenados. Y tenemos casos de personas que han salido de Rusia y van a alguna parte escapando del sistema, pero allá llegan espías, allá llegan emisarios de esos gobiernos y de pronto se encuentran coincidencialmente y pasan alguna cosa, rozan con alguna aguja o con algún gas altísimamente venenoso y esa persona muere en el hospital y hay siempre dudas de qué moriría, de qué moriría, y después descubren un gas altamente venenoso, armas biológicas que se usan. Estamos en guerra, ese es el mundo en el que estamos, siempre hemos estado así, el mundo siempre ha estado en guerra, imperios que caen, imperios que surgen. Muy bien, quería hacer ese análisis de esta parte. La naturaleza humana, en la naturaleza humana está el deseo de sacar provecho personal de situaciones y amigos y de lograr cosas y de querer poder, y una vez que están en el poder desean más poder y querer imperios, el deseo de los hombres tener imperios, el deseo de Napoleón, de Alejandro el Grande, de Carlomagno, de todos ellos, el imperio, establecer imperios, y siempre ha sido así. Y el Señor Jesucristo no era ajeno. Él sabía lo que había en el corazón del ser humano. Los gobernadores del mundo, los gobernantes de este mundo se enseñorean de la gente, abusan de su autoridad, pero el Señor Jesucristo dice, no será así entre vosotros. Y entonces nos podemos ir al tiempo de Jesús, porque en el tiempo de Jesús se veía toda esta situación. Él vivió en un tiempo en el que había igual esta diferencia, estos problemas sociales. En el tiempo de Jesús nos dice Mateo 23 que la casta religiosa y la gente que tenía el poder abusaban del poder. Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Políticos perfectos, político perfecto, dicen, prometen, construyen puentes donde no hay ríos, dice el popular, las ideas populares, construyen puentes donde no hay ríos, y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En este momento la gran noticia es, por ejemplo, de la India, el primer ministro Modi, Mahendra Modi. Es un hombre que en este momento está en el centro de todos los ataques internacionales y nacionales, porque él, ante toda la crisis del COVID que hay en la India, fue absolutamente indolente y fue una persona que estaba más interesado en sus planes políticos, en su poder y en sus inversiones y en su casa y en todo lo demás que era y tenía que ver con él y con su poder, que en el sufrimiento y en el manejo de la pandemia en la India. En este momento la pandemia en la India se salió de las manos, tienen gravísimos problemas y todavía no han podido controlarla. Y este hombre, Mahendra Modi, está en el centro de la controversia. Y él ve
Eso es lo que dice la BBC sobre él. Él ha visto el sufrimiento de la gente y él promete muchas cosas y habla muchas cosas, pero en realidad no quiere ni con un dedo perder sus derechos y su poder y su influencia. Antes dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Así que el Señor Jesucristo no era ignorante de cómo era el poder. Era un poder terrible, opresor, soberbio. No le importaba realmente la situación del pueblo, pero hablaban y decían que sí les importaba. ¿Cómo era la situación social de Judá en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús? Ahí tengo una imagen de Jerusalén, linda, preciosa, llena de cosas increíbles, el templo de Dios. Aquí está el templo, el centro donde estaba el templo de Dios y todas las demás edificaciones que Herodes hizo durante más de 40 años, todo alrededor está aquí centrado y luego está todo el pueblo. Pero lo que nos dice es que la sociedad en tiempos de Jesús, pues estaba Herodes, que representaba a Roma, con todos sus gobernantes civiles, representaban el poder romano, representaban poder, dinero, influencias, corrupción, opresión. Y luego estaban los recaudadores de impuestos que estaban a favor de Herodes y de Roma, recogían los impuestos a favor de Herodes, a favor de Roma, y a veces se excedían y recogían más de lo que debían y oprimían y francamente robaban al pueblo. Luego estaba la casta sacerdotal alta. Esto es importante, la casta sacerdotal alta eran las familias del sumo sacerdote y toda esta élite de sacerdotes que traían desde siglos estos nombres y eran descendientes de personas importantes en la historia. Y entre ellos estaban los saduceos eran los más poderosos, el sumo sacerdote era saduceo y ellos tenían ciertos lazos con el poder romano y tenían el respaldo del Estado y tenían el comercio de los animales, de los sacrificios, y por cada animal tenían un ingreso y eran poderosos, y el sumo sacerdote era inmensamente rico. Los saduceos decían que su riqueza era el signo de que Dios estaba con ellos y que todos los pobres estaban bajo maldición. Esa era la manera de pensar de los saduceos, la riqueza como signo de bendición de Dios. Pero era una riqueza injusta, era una riqueza opresiva. Luego estaban los levitas, que era la casta sacerdotal baja. La casta sacerdotal baja, porque eran los que servían en el templo, los que iban, los que traían, los que miraban los animalitos, los que traían el agua. Estas personas eran personas que muchas veces sufrían la necesidad igual que todo el mundo. Luego venían los comerciantes, luego venía el pueblo, los esclavos, los siervos, los jornaleros, todos excluidos de las bendiciones. Jerusalén en aquel tiempo era un centro religioso internacional, vivía de los peregrinos. El segundo diezmo de los judíos, cuando uno vaya a Deuteronomio 14, sabe uno que para las fiestas todos debían guardar un diezmo, sacar un diezmo de sus ganancias, y ese diezmo era para ir a Jerusalén, y en Jerusalén se hacían ofrendas, se compraban animales, se hacían ritos, se hacían cosas, y además, pues claro, había que gastar ese segundo diezmo en el viaje y en el hotel, en las comidas, en comprar cosas. Había como un turismo religioso en Jerusalén, y Jerusalén vivía de eso. Y entonces, pues claro, habían comerciantes que vendían todo tipo de cosas.
El asunto es que aquí vemos tenemos una clara idea de lo que era Jerusalén y Judea. Dios es un Dios de bendición. Y Dios es un Dios que sí nos quiere bendecir y que nos quiere dar cosas. Pero Dios quiere una bendición para todos. Dios estaba en contra de la riqueza como apropiación excluyente. Dios estaba en contra de la riqueza como apropiación excluyente cuando se dejan a las mayorías por fuera de las bendiciones. Dios no está en contra de las bendiciones, Dios está en contra de excluir a otros de las bendiciones. Cuando la riqueza es acumuladora, opresiva, injusta, egoísta y sin generosidad. Sin generosidad es que las clases dirigentes y los sacerdotes y Herodes y todos los demás decían, todo esto es para mí, todo esto es para mí. Y no pensaban sino en ellos y no había inclusión de los pobres y de los necesitados. Y el Señor Jesucristo fue muy fuerte con esa manera de pensar. Él habló muy duro contra los ricos y les dijo que su bendición ya la tenían en este mundo. Era todo lo que tendrían. Sería aquí y no más. Y lo del futuro estaría en juego, estaría en dudas, porque tenían una mentalidad muy limitada a este mundo. Mateo 6:24 dice el Señor Jesucristo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes porque cuando tú te desequilibras y cuando la riqueza se vuelve tu Dios, entonces estás negando todo acerca del Dios verdadero. Cuando tú desequilibras tu manera de ver las cosas y tú excluyes a otros en el sistema como hace riqueza, entonces las riquezas se vuelven tu Dios, te vuelves idólatra y abandonas al verdadero Dios. Dios quiere que las riquezas sean incluyentes. Ahora quiero para terminar que leamos este pasaje de Lucas 16. Lucas 16, el Señor Jesucristo, y es un pasaje a veces difícil, poco comprendido, porque pone un ejemplo el Señor Jesucristo de cómo es el mundo. Y si no lo entendemos bien, pues vamos a tener dificultades. Yo voy a leerlo todo, Lucas 16, del 1 al 13, y vamos a sacar algunas conclusiones. Lucas 16, del 1 al 13, dice así. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, o sea, un hombre rico que entregó el manejo de sus fortuna en un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y entonces alguien le dijo a este hombre rico, ¿sabe qué? Su mayordomo lo está tumbando, su mayordomo lo está robando, su mayordomo está haciendo cosas con el dinero suyo a espaldas suyas. Y usted no sabe cómo está manejando su mayordomo el dinero. Entonces, este hombre rico llamó a este mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrá más ser mayordomo. Entonces, este rico le dijo, venga, me haces el favor, me das un informe de mis riquezas, de qué estás haciendo con mis riquezas, de la plata que te puse a tu cuidado, de todo lo demás, y se acabó tu empleo. Se acabó tu empleo, me haces el favor y me entregas todo ya. Entonces el mayordomo dijo para sí, ay, ¿y ahora yo qué hago? Porque mi amo me quita mi empleo, me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé qué voy a hacer para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y entonces este hombre diseñó un plan y dijo, ya sé qué voy a hacer, me voy a hacer una cantidad de amigos y voy a planificar mi futuro, porque si ya me quedo sin empleo, al menos voy a tener esta gente que me va a ayudar. Y llamó entonces a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero,
¿cuánto le debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Imagínate, le perdonó el 50% de la deuda y comenzó a hacer todos los trucos de la maldad de los seres humanos para ganar beneficios con otros y planear su futuro. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y entonces aquí el rico, el hombre rico dijo, este mayordomo mío sí es astuto, astuto hasta que ya, astuto. Hizo todo para cuadrarse un poco de gente y cuando esté sin empleo, pues con toda esa gente que se cuadró va a tener un futuro. Y lo alabó el mayordomo. Y el Señor Jesucristo dice, ¿saben qué? Así es el mundo. Ese es el mundo. Porque los hijos del mundo son astutos. Son astutos. Y el Señor Jesucristo no es ignorante como es el mundo. El mundo es astuto con el uso del dinero y las influencias y la corrupción a todo nivel. La corrupción para procurarse cosas. Y él dice que los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces él dice que los hijos de luz no son capaces de hacer eso. Tenemos otra mentalidad. Hemos comprendido que eso no trae bendición a la larga. Hemos comprendido que eso no lo quiere Dios, que tenemos que ser fieles. Sea lo que sea, nosotros los hijos de luz no andamos en ese cuento. El hijo de luz confía, el hijo de Dios teme, el hijo de Dios no está en esas comparendas, el hijo de Dios no está en esas corrupciones, el hijo de Dios no está robando y planeando cómo influir para lograr cosas injustamente. No está en ese mundo, el hijo de Dios no está en ese mundo. Pero el Señor Jesucristo dice lo siguiente, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Y aquí nos llama mucho la atención lo que el Señor Jesucristo dice, que es la parte que algunos a veces no entienden. Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Entonces el Señor Jesucristo habla de algo que podemos hacer aquí, que tiene repercusión en lo eterno. Y lo que está diciendo ahí es que estamos en un mundo injusto, donde el dinero que circula ha pasado por muchas manos injustas y no sabemos de dónde viene a veces este dinero. En un país como el nuestro, que tiene fama internacional de droga y de tantas cosas y de corrupción y de todo lo más, a lo mejor dinero que pasa por nosotros ha estado en algunas manos de injustos, de muy injustos. Y de pronto si oliéramos algún billete de los que nos llegan, olería a cocaína o olería a alguna droga. Dinero injusto. El Señor Jesucristo nos dice, mire, estás en un mundo de dinero injusto, pero ese dinero, cuando llegue a tus manos, cuando llegue ese dinero a tus manos, de alguna forma, no quiere decir que nosotros lo recibamos por hacer obras injustas o por maldad, no, sino que nuestro salario, incluso el salario ganado justamente, a veces viene de personas que uno no sabe en qué andan. A veces viene de personas como este rico que uno no sabe de dónde salió. A veces vienen de personas como este mayordomo que uno no sabe en qué anda. Y a veces uno recibe dineros justamente, pero es dinero en general injusto. Y Dios dice, usa ese dinero del mundo, usa ese dinero que circula en tu sociedad, úsalo para construir moradas eternas. Úsalo así, de esa manera. Así como este mayordomo injusto, este mayordomo malo, se procuró un futuro
pensó en un futuro aquí en esta tierra, tú usa tu dinero de tal manera que construyas para ti, que pienses, que planifiques moradas eternas. No que ganemos las cosas por dinero, no, es por gracia, pero Dios dice que usemos nuestro dinero, el que nos llega, para construir moradas eternas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Hermanos, lo hacemos cuando nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades como padres, cuando nosotros comenzamos usando nuestro salario bien, cuando atendemos a las responsabilidades y a los compromisos adquiridos, cuando nosotros también justamente trabajamos por un salario, recibimos un salario justo por nuestro trabajo y hemos sido honestos en nuestro trabajo y usamos esos dineros especialmente en edificar inmediatamente nuestra familia y los compromisos que hemos adquirido y servimos y bendecimos, comenzando en nuestra familia, a otras personas más allá de nuestras familias y a otras personas que están en necesidad. Cuando somos incluyentes, Dios nos dice que estamos edificando su reino. Ahora, quiero contarles lo que pasó hace muy poco. Quiero ser muy fuerte en esto. Yo sé que voy a ser muy fuerte. Pero un hermano me llamó, me escribió. Un hermano me escribió y me dijo, pastor, usted sabe que yo me divorcié, ¿no? Y yo me divorcié y pues ahora tengo otra compañera. Y entonces me envió su foto y todo y me dijo, ¿y usted qué me aconseja? Y a mí me dio muchísima tristeza. Yo no le contesté y pienso no contestarle. Pero hermanos, esa persona tal vez ahorita está diciendo, ¡ay, este gobierno no sé qué, este gobierno injusto, esta Colombia tan mala, tan no sé qué, tan corrupta, tan... Y él no se da cuenta de que él tuvo la oportunidad de hacer el bien y abandonó su familia. Y fue injusto con sus hijos pequeñitos que estaban esperando en él que él cumpliera sus responsabilidades de padre. Y el descaro, yo con todo respeto lo digo, pero el descaro de que me escriba y me diga, pues usted sabe que yo me separé y ahora estoy con otra, y pues que me aconseja. Yo en mi corazón tuve decirle, pues me da mucha tristeza que hayas abandonado el pacto con Dios, de bendecir a unos hijos y de bendecir a una esposa. Pero claro, a la hora de protestar y a la hora de alzar la voz contra las injusticias del mundo, ahí sí, porque no tienen que ver con ellos, no tiene nada que ver con ellos, siempre están criticando a otros, pero ellos no se dan cuenta de su propia injusticia. Dios quiere que nosotros usemos nuestro dinero, nuestras capacidades, los dones que Dios nos ha dado, todo lo que somos, para que construyamos para moradas eternas. Y entonces yo hoy quiero hacerles esta pregunta, hermanos. Hoy quiero preguntarles cómo estamos usando nuestro dinero para edificar el reino. Sabemos que el mundo es complejo, que el mundo es corrupto, que el mundo está mal. Y no solamente acá, el mundo entero. Y estamos en una guerra de poderes y de cosas y de influencias y de deseos de imperios en el mundo. Y que hay una guerra secreta bajo cuerdas. Pero hermanos, Dios quiere que nosotros miremos cómo estamos usando nuestro dinero alrededor nuestro, alrededor nuestro. El Señor está preparando su reino y Él lo preparó ya. Él es el rey porque Él vino a servir y sirvió y se dio en entrega total por nosotros y nos dejó ejemplo. Y nos ama profundamente y porque nos ama se entregó. Y la pregunta es cómo estamos usando nosotros nuestras riquezas injustas. Porque es muy fácil criticar y hablar y decir, como los fariseos que decían y hablaban y criticaban y prometían que iban a hacer cosas, pero no hacían. Así que tenemos una responsabilidad como cristianos muy grande. No sé, todos estamos pasando por dificultades y angustias y limitaciones, pero ¿cómo estás usando tu dinero? ¿A quién estás bendiciendo? ¿Eres tú una persona que, o somos nosotros personas incluyentes, no excluyentes, sino incluyentes,
cumplimos nuestros compromisos con nuestra familia, con los nuestros, con nuestros hijos, con la sociedad, con personas que podamos servir, estamos sirviendo a alguien. Y sobre todo, hermano, estamos dando para su reino, estamos dando para el reino de Dios. ¿Dónde estamos poniendo nuestro dinero? Miren, las naciones ponen su dinero en perpetuar su poder, en traer su poder como imperios. Las naciones quieren imponer sus sistemas políticos y ponen mucho dinero para imponer sus sistemas políticos. Nosotros estamos poniendo nuestro dinero para el reino de Dios, o en qué lo gastamos, cómo lo estamos usando. Así que, hermanos, yo hoy les digo lo siguiente: sabemos que pues tenemos un grupo de personas que nos apoyan y yo los bendigo, siempre damos gracias por ellos. Con Paulinita oramos por todos los que nos apoyan, pero, hermanos, son muy pocos los que nos apoyan. Tengo que decirlo con todo respeto, lo digo. Y hay personas que en toda esta pandemia nunca nos han apoyado con absolutamente nada. Y yo digo, ¿dónde ellos a quién apoyan? ¿A qué, hermano? Apoyen una iglesia, apoyen el reino. Involúcrense en una iglesia donde ustedes sientan que el reino está siendo predicado y apoyen esa iglesia, apoyen el evangelio, apoyen el reino de Cristo, siembren para moradas eternas, hagan amigos, bendigan sus familias, vivan como cristianos, porque así están ustedes sembrando para moradas eternas, no solamente para acá, no solamente para estos dineros injustos y propiedades, cosas de este mundo. ¿Cómo estamos nosotros sirviendo para el reino? Así que motivo a todas las personas que pongan en su corazón edificar el reino de Cristo, que cada vez que ustedes reciban la bendición de Dios, incluyan, no excluyan, incluyan toda su familia, incluyan a aquellos que les predican el reino. Si ustedes están en otra iglesia o van a otra iglesia donde ustedes participan y ustedes reciben edificación espiritual, hay pastores que aconsejan, que están ahí para servirles, para orar por ustedes, que los bendicen, inclúyalos a ellos con una ofrenda a cualquier iglesia donde ustedes quieran. Nosotros como iglesia no maldecimos a las personas porque no dan sus diezmos. No creemos en la maldición, en dar por maldición. Nosotros creemos en que Cristo vino a servir y a dar por generosidad. Él se dio. Nadie le quitó la vida a Cristo. Él dio su vida por nosotros. Dar. Y Dios quiere que nosotros seamos dadores. Así, hermanos, edifiquen para el reino, entreguen para el reino, piensen en el reino. Así como este hombre malvado pensó en su futuro y sus amigos para su futuro, hermanos, siembren ustedes para su futuro, para el reino. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias, Señor, por todo lo que está pasando en nuestro mundo, porque estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Las naciones que hoy están en ese verde que vimos en los mapas son naciones que pasaron por dificultades, por revoluciones, por muchos muertos, hasta que al fin aprendieron que lo mejor es el camino de la generosidad y el camino de la inclusión. Y hoy son naciones prósperas porque distribuyen las riquezas para todos, incluyen a todos en las riquezas, no solo para algunas personas. Y las naciones que son rojas, todavía están en ese proceso de entender que es mejor la generosidad, la bendición, incluir a todos en las riquezas. Y tú, Señor Jesucristo, eres el ejemplo máximo de generosidad y de bendición, porque tú estás compartiendo tu divinidad con nosotros y tu reino. Nosotros no teníamos ningún derecho a ese reino, pero por gracia tú nos haces partícipes. Ayúdanos, Señor, a todos a participar contigo en ese reino. Gracias por toda bendición, por darnos de comer en todos estos días. Gracias, Señor Jesús, por proveernos aún en medio de todas las dificultades. Gracias, Señor, tu bendición sobre todos nosotros, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.